1922. 6 grados de separación en la historia de la cultura occidental. Año 1922. Vamos a retroceder casi un siglo para hacer un experimento mental. Descenderemos a la tumba de Tutankamón. Viajaremos a otros continentes, en pleno apogeo de los imperios coloniales, durante la edad de oro de la antropología. Podremos atisbar a Joyce y Proust juntos, en una noche de primavera en París, en el cenit de sus carreras literarias. Y pasearemos por los rincones de la legendaria residencia de estudiantes, cuando Lorca, Buñuel y Dalí se hacían grandes amigos y abrían nuevas sendas para la creación artística. No faltará tampoco una ojeada al Berlín vanguardista y cabaretero de la Alemania prenazi, en el contexto de una Europa que, tras la Primera Guerra Mundial, intentaba sin éxito recomponer sus pedazos rotos para volver a empezar. Y trataremos de descubrir los hilos ocultos que atan a estos escenarios y personajes aparentemente tan dispares. Primer grado. H. G. Wells y el mundo entre guerras. La cátedra de la residencia de estudiantes acogió a las personalidades más prestigiosas de su época. Por allí pasaron eminentes científicos, literatos e intelectuales que dejaron una huella indeleble en la cultura de nuestro país. Contribuyeron a que se forjara lo que, muy acertadamente, se ha llamado la Edad de Plata española. Los residentes estaban al tanto de las últimas novedades gracias a los extraordinarios ciclos de conferencias anuales que se organizaban. La continua presencia de figuras internacionales como Albert Einstein, Marie Curie o John Maynard Keynes supuso un auténtico revulsivo en un país que olía a cerrado, en palabras de Javier Rodríguez Marcos. Una de las disertaciones más celebradas sobre actualidad política fue la que impartió Herbert George Wells en marzo de 1922. Este autor nos es más familiar, quizá, por sus novelas de ciencia ficción, La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible o La guerra de los mundos. Forma parte, con Julio Verne, de esa rara categoría de los visionarios. En 1932, H. G. Wells predijo el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con solo 4 meses de error. En su discurso futurista, sin embargo, latía una honda preocupación social, enfocada hacia los problemas más candentes de aquella era, contra la lucha de clases, la posibilidad de transformar pacíficamente la sociedad, el rechazo a los excesos del imperialismo británico y a los peligros de la tecnología descontrolada, o los límites éticos de la ciencia. Este gran pacifista denunció los horrores derivados de los conflictos bélicos y de los nacionalismos exacerbados, y cuestionó las posibilidades de supervivencia de la especie humana por causa de los mismos. No fue únicamente un novelista de gran éxito, sino también un historiador y un filósofo prolífico. No obstante, como tantos otros hijos de aquel tiempo convulso, tuvo sus luces y sus sombras. Fue partidario de la eugenesia y más tarde tendría que pedir perdón por sus opiniones antisemitas. En 1919 había terminado la Gran Guerra, que solo tardaría 20 años en cambiar de nombre. El Tratado de Versalles impuso el desarme de Alemania, acompañado de grandes sanciones económicas. El país quedó depauperado y humillado. Con ello se ensanchó la brecha entre naciones ricas y pobres, entre capitalistas y proletarios. Como complemento al Tratado de Versalles, en 1922 se suscribieron una serie de importantes acuerdos en Washington, con el fin de limitar la expansión de las potencias navales y así garantizar la estabilidad política mundial. H. G. Wells cautivó a un nutrido auditorio en el que se encontraban Ortega y Gasset, Juan Negrín o Julián Besteiro, con sus impresiones acerca de la Conferencia de Washington y los problemas de la posguerra. El conferenciante volvería a la residencia en 1932 para hablar de humanidad y dinero, un tema que nunca cansa. Wells fue un gran admirador de la residencia como espacio de intercambio intelectual. La educación era para él el verdadero camino para la mejora del hombre. Este izquierdista convencido siempre se posicionó junto a las clases marginadas, en defensa de los derechos de la mujer y contra los excesos del capitalismo. Con los años, su fe en el progreso se fue debilitando. Tal vez sea en La máquina del tiempo donde mejor se aprecia su pronóstico sombrío
acerca de la confrontación entre clases sociales. En el año 802.701, el planeta Tierra está habitado por los Eloi, descendientes de la clase capitalista. Son bellos y viven felices y ociosos en la superficie. Cuando cae la noche, los siniestros Morlocks, herederos de los proletarios que trabajaban en la industria bajo tierra, dan caza y matan a los vástagos de sus antiguos opresores. La cuestión que estaba sobre el tapete era cómo conseguir un orden social más justo y solidario para impedir ese enfrentamiento. Precisamente ese es el núcleo del argumento de otra conocida historia de ciencia ficción, Metrópolis.